como invitado a un profesional destacado en el entorno local e internacional. ¿Qué no estamos viendo en Colombia que sí están viendo los empresarios internacionales? Este tema de la logística y del comercio exterior y de los negocios solamente es una pasión. Realmente empezar a cumplir su propósito de vida. Sin logística no hubiéramos sobrevivido a la pandemia. Qué mensaje tan poderoso el que acabas de enviar. Balancear el tema de familia y balancear el tema de los compromisos es todo un reto. Los atajos no existen. Cuando uno quiere crecer y desarrollarse. Un mensaje que debe calar en la sociedad. Hay veces que se pretende colocar el foco en cosas que no son. Aquí todos son bienvenidos, todos los que quieran trabajar y aportar y seguir construyendo un país. Estoy completamente seguro que vale la pena el esfuerzo. Un cordial saludo para todos los que ven constantemente el programa Encuentros EduGlobtiva, un espacio virtual pensado desde una visión de responsabilidad social, en el que a lo largo del tiempo nos hemos dedicado a conversar con profesionales, con empresarios, que por los méritos que han desarrollado a lo largo de su vida, hoy en día tienen un mensaje que transmitir a la sociedad con el propósito de edificar, de contribuir en la edificación de las generaciones actuales y futuras, precisamente en un cimiento de valores, de principios, que es lo que realmente es el eje central de toda sociedad. Encuentro Eductiva está presente en todas las redes sociales y ustedes simplemente se pueden suscribir y de manera automática les llegarán los diferentes contenidos que regularmente subimos a nuestros diferentes canales. Hoy tenemos a un invitado muy especial en Encuentros Eductiva. Tenemos como invitado a un caballero, tenemos como invitado a un profesional destacado en el entorno local e internacional. Tenemos como invitado a un gran amigo. Hoy nos acompaña en Encuentros EduClobtiva el doctor Miguel Ángel Espinosa Alfonso, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional, FITAC, a quien le quiero dar una cordial bienvenida en este momento. Bienvenido, Miguel, a tu programa. Muchísimas gracias, Erwin, por esta invitación. Estábamos pendientes de charlar, de concretar la cosa que me hace muy feliz hoy día, Erwin, compartir algunas de las reflexiones y algunas anécdotas en todo este trasegar que la vida me ha puesto enfrente en materia de comercio exterior y logística. Muchas gracias a ti, Miguel, por aceptar participar de este espacio virtual y transmitir esa experiencia de vida que ha sido una experiencia que se ha construido a lo largo de los años y de seguro vas a poder contribuir en que las nuevas generaciones vean en ti un referente y un ejemplo a seguir. Así que bienvenido a este programa. Bueno, mi apreciado doctor Espinosa, yo quiero iniciar esta amena charla que vamos a tener en estos minutos preguntándole al profesional, pero también al hombre, a la persona, al ser humano, ¿qué lo llevó a tener ese interés por el comercio internacional? ¿Qué te llevó desde la perspectiva personal a decir, este es el camino que debo recorrer? ¿Cuáles han sido, digamos, esos pasos que has dado para llegar hoy en día a ser el presidente de FITAT? Cuéntanos un poco de eso, por favor. Erwin, gracias. Yo inicié mi carrera profesional. Yo soy administrador de empresas de la Universidad Externado de Colombia. Y empecé mi carrera profesional a muy temprana edad en la Cámara de Comercio de Bogotá, pero en un área, digamos, a nivel de creación y consolidación de empresas, llevar al empresario para que pueda consolidar su proyecto empresarial. Y después logré llegar a un área muy importante en la Cámara de Comercio de Bogotá, como era el área de comercio internacional. Allí empecé
a conocer un poco el mundo a nivel del comercio exterior. Realicé mis primeros viajes a nivel laboral, América Latina, a Estados Unidos, Europa, mirando un poco cuáles eran esas oportunidades y esas grandes perspectivas que tenían los productos colombianos en mercados internacionales. Eh, y de allí se fueron dando y abriendo puertas, a veces sin tocarlas. Tuve el enorme privilegio de trabajar también en ProColombia, una entidad que obviamente a diferencia de la Cámara de Comercio tiene un ámbito y un alcance internacional y no solamente, digamos, en otros países, sino en otras regiones de Colombia en donde también empecé a descubrir unas potencialidades y un valor intrínseco en estos héroes que son los empresarios que deciden apostarle a la internacionalización y a los negocios internacionales. Regresé después de 2 años de estar en ProColombia, también una oportunidad magnífica para empezar en Cámara de Comercio a diseñar productos y a diseñar soluciones a nivel de consultoría y de acompañamiento empresarial en algo que en su momento se denominó el tutor de gestión internacional, un producto que tuvo una gran acogida en su momento a nivel de consultoría en la Cámara de Comercio de Bogotá. Y ya hace 14 años, Erwin, también por oportunidades que se van dando y por esas espectaculares redes que se van armando, eh, tengo la oportunidad de estar en FITAC desde hace 14 años. Espero que sean muchos más, porque realmente este tema de la logística y del comercio exterior y de los negocios solamente es una pasión y es un tema que lo va a uno llevando por unos escenarios y a realmente empezar a cumplir su propósito de vida, no solamente en materia de apoyo empresarial, sino en materia de representación gremial, que es un tema que a todos nosotros nos apasiona. Por supuesto, balanceando un poco el tema con la familia, Erwin, estoy casado desde hace más o menos unos 19 años, tengo dos maravillosos hijos, uno de 18 años, ya recién graduado del colegio, y otro que hasta ahora está empezando su vida en el colegio, Emilio, que tiene aproximadamente 8 años. Mi esposa es abogada, mi esposa también, después de pandemia, descubrió su centro, por llamarlo de alguna forma, con los temas de gastronomía. Así que también ha desarrollado esa pasión de una forma muy importante, muy satisfactoria, y ahí nos hemos apoyado mutuamente en estos caminos que estamos recorriendo como familia y como profesionales. Qué interesante escucharte hablar de esa forma, Miguel, porque se percibe cómo existe un balance perfecto entre lo que es la pasión de tu actividad profesional por el amor que también tú le tienes a la familia y el respeto además por cada una de las diferentes corrientes que ellos han querido desempeñar. Mira tú cómo nos dices que tu esposa encontró su centro en la gastronomía y eso es algo que ¿Mm? uno se preguntaría, ¿qué tiene que ver el derecho con la gastronomía? Pero ella encontró el más y De acuerdo. pero y bueno, ¿y cómo es esa vida de una persona con una agenda tan ocupada como tú, que anda de viaje en viaje, en donde la señora me imagino que llegará un momento en donde le dice, no, 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 Miguel, hágame el favor, déjese de viajar tanto porque necesito que se siente a probar los platos que yo estoy aquí experimentando. ¿Cómo ustedes logran concertar eso? A ver, cuéntenos. Pues mira, Erwin, esa es una pregunta bien interesante porque, pues obviamente, la pandemia nos marcó, digamos, en la familia para el descubrimiento como yo lo llamo, ese centro. Eh, yo no estoy rodando por las calles, Erwin, porque mi Dios es muy grande, porque obviamente nosotros somos, junto con mis hijos, el laboratorio experimental del tema gastronómico de mi esposa Carolina. Pero balancear el tema de familia y balancear el tema particular de los compromisos a nivel nacional, a nivel gremial, a nivel internacional, es todo un reto. Obviamente los primeros años de estar acá en FITAC, pues obviamente tuvimos una serie de viajes, una serie de compromisos para empezar a conocer las regiones, empezar a participar en estos encuentros que hacen las asociaciones a las que FITAC está asociada a nivel internacional y obviamente eso consume una gran cantidad de tiempo, pero por fortuna, Erwin, hemos balanceado muy bien
esos compromisos internacionales y hemos logrado estar al lado de nuestros hijos y obviamente seguir creciendo como pareja, que es algo muy importante que no se nos puede olvidar. No, qué mensaje tan poderoso el que acabas de enviar. Yo que soy también un esposo y un padre, doy absoluta certeza de que ese mensaje es un mensaje que debe calar en la sociedad porque de repente hay veces que se pretende colocar el foco en cosas que no son y el camino para esas personas no es el correcto. Bueno. Total. eh, ya que entramos en el tema profesional, Miguel, me gustaría preguntarte cuáles han sido los principales desafíos y transformaciones que has enfrentado en el sector logístico y aduanero en los últimos años, desde tu experiencia al frente de una federación clave como lo es FITAC. Erwin, dentro de nuestra filosofía como gremio está el aportar, el hacer que las cosas sucedan. Y en este trasegar de estos últimos 14 años que he tenido el privilegio de estar al frente de la federación, pues hemos visto que hay algunas historias que no encuentran ese final feliz, sino que siguen desarrollándose en un loop eterno de discusiones, en un loop eterno de análisis, pero que desafortunadamente no logran llegar a buen puerto. Y aquí vamos a empezar a hablar de un tema que obviamente, tú manejas muy bien y que estamos lidiando nosotros todos los días, que es solamente todos los temas de transformación, de modernización, no solamente de la aduana, no solamente de la DIAN, sino la modernización y la transformación de todas las entidades del Estado y esa comunicación, ese diálogo que tiene que prevalecer entre el sector público y el sector privado. Hemos pasado baches como gremio, hemos pasado baches como país, en donde en algunos periodos se hace presente una comunicación mucho más fluida con las entidades estatales y se pueden presentar de una forma más propositiva iniciativas que permitan que a todos los empresarios les vaya mejor, que sus importaciones y exportaciones cuesten y se demoren menos. Sin embargo, hoy los grandes retos que enfrenta el país, no solamente en este diálogo y en esta polarización en las que estamos enfrentados hoy día, sigue compartiendo unos retos muy importantes precisamente en eso, en que no solamente haya una normatividad que sea mucho más clara, mucho más transparente, mucho más fácil de desmenuzar, mucho más fácil de aplicar, que le dé seguridad, que le dé certidumbre a los empresarios, no solamente los empresarios locales, sino los empresarios extranjeros que quieren invertir en el país, pero que también haya unas plataformas tecnológicas, digamos, unas bases a nivel digital que permitan también que la operatividad del comercio exterior, que la trazabilidad y que la seguridad en materia de prevención de los delitos, pues esté del lado del empresario. Hoy día, tú lo sabes mejor que nadie, Erwin, estamos atravesando eh, tiempos turbulentos, como yo digo, en materia normativa en la aduana, en materia del régimen sancionatorio, en materia del decreto 659. Se ha hablado un millón de veces de estos temas y, no menos importante, los retos de modernización digital que tiene la entidad, que hasta ahora pues no han tocado puerto en este sentido, pero el trabajo de los gremios precisamente es ese, mirar cuáles son las lecciones del pasado, Erwin, Mm. conocer muy bien la historia, no cometer los mismos errores y seguir construyendo país. Ese es el compromiso que ha asumido FITAC. Yo pienso que más allá de la crítica, Erwin, y ese es un mensaje que tratamos de darlo siempre que nos enfrentamos en estas vicisitudes y en esos espacios tan enriquecedores de diálogo, y es que criticar y destruir a veces es fácil y es muy divertido. Y con todo este tema de redes sociales y con todo este tema de las nuevas plataformas de comunicación, pues obviamente se empiezan a generar muchísimo ruido, likes, seguidores, pero cuando vamos a ver realmente cómo se construye país, se construye realmente aportando ideas, mirando modelos internacionales, mirando quiénes lo están haciendo mejor que nosotros, cómo apropiar esa tecnología, cómo apropiar ese conocimiento, cómo apropiar esa experiencia
en beneficio de ese desarrollo armónico de nuestro país. Yo pienso que esto es de lo más valioso que tenemos en FITAC. Aquí todos son bienvenidos. Todos los que quieran trabajar y aportar y seguir construyendo país son bienvenidos, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional en esos foros en los que hemos tenido la maravillosa oportunidad de aportar, de evaluar escenarios a nivel internacional. Entonces, yo pienso que ese escenario, ese mensaje a quienes nos escuchan, creo que es muy importante. En momentos de crisis, no podemos quedarnos describiendo cuál es esa crisis, sino tenemos que empezar a dar ese paso importante de generar soluciones y alternativas a esas crisis. Totalmente de acuerdo, Miguel. Creo que en este momento más que en cualquier otro debemos tener la visión de unirnos como país para que esa unión sea la que permita lograr objetivos y alcanzar metas concretas en el mediano plazo. Y precisamente en esa línea que venimos conversando, desde el año 90, cuando se dio la apertura económica en el país, que marcó un hito en la historia reciente de Colombia. Colombia ha empezado o empezó un proceso de inserción en el entorno internacional bajo un ambiente de certeza jurídica. Y ahí entonces se empiezan a suscribir instrumentos internacionales de diferentes tipos, tributarios, comerciales, de recursos, de derechos humanos, entre otras. Y ha sido un camino que efectivamente le permite hoy a los empresarios enfocados en el sector empresarial desarrollar negocios bajo un marco de seguridad jurídica. Y a eso le sumamos que Colombia tiene unas ventajas competitivas y comparativas en cuanto a su ubicación geográfica. ¿Sí? Tenemos una posición privilegiada. Haciendo la sumatoria de estos aspectos que te acabo de mencionar, ¿qué oportunidades estratégicas identificas que tiene hoy en día el país para lograr ese anhelo de consolidarse como un hub logístico regional que sea competitivo, pero además que sea sostenible en el tiempo? ¿Qué piensas de eso? Erwin, es muy acertada tu pregunta en este momento porque considero que pese a todas las circunstancias, digamos, y dificultades que hemos enfrentado en las últimas décadas, el país ha salido victorioso de todas esas luchas que hemos tenido como país frente a procesos de ilegalidad, frente a, digamos, este fenómeno que aún nos sigue golpeando a nivel de narcotráfico. Pero lo que más admiran los empresarios a nivel internacional, y he tenido también el privilegio aquí en FITAC de recibir varias delegaciones mensualmente interesadas en invertir en Colombia. Yo digo, ¿qué no estamos viendo en Colombia que sí están viendo los empresarios internacionales? Yo les pregunto eso y me dicen, Miguel, aquí hay unas instituciones muy fuertes, que son capaces de pararse en la raya, como decimos coloquialmente nosotros, y decir, no, señores, este orden constitucional, este orden de país no se puede alterar. Aquí estamos nosotros institucionalmente muy fuertes. Lo segundo es un sector empresarial también que tiene unas potencialidades y una capacidad de resistencia impresionante frente a todos estos, digamos, temas y estigmas que tenemos a nivel internacional. Entonces, sobre los empresarios y las instituciones reposa gran parte de esa imagen positiva que el país refleja en otros mercados. Eh, no puedo dejar de mencionar, Edwin, el tema del talento humano. Yo pienso que si algo atrae al inversionista, al empresario internacional y a las empresas a seguir generando negocios hoy día, es esa riqueza en cuanto al talento humano. ¿Que tenemos retos? Muchísimos. Tenemos retos a nivel de cierre de brechas. Todavía vemos alguna disparidad entre lo que ofrecen las universidades en sus currículums académicos, universidades, centros de formación técnica, tecnológica, y lo que realmente
necesitan las empresas para ser mucho más competitivas. Entonces, en la medida que cerremos con países esa brecha entre oferta académica y demanda laboral, pienso que estaremos mucho mejor encaminados a hacer, a incrementar esos niveles de competitividad en nuestro país. No hablemos de puertos, no hablemos de aeropuertos. Obviamente contamos con uno de los mejores aeropuertos de Latinoamérica, sino del mundo. Tenemos también uno de los puertos más eficientes del mundo, ubicado en Cartagena, y otras terminales portuarias que están haciendo ingentes inversiones, ingentes esfuerzos para que, pese a que no hay unas reglas, digamos, muy claras en cuanto al tema de concesiones, es un tema que cada vez más se están viendo inversiones. Tenemos próximamente la apertura y puesta en marcha de Puerto Antioquia, que también está haciendo una apuesta muy interesante para que el país y los empresarios exportadores e importadores tengan todavía mejor una oferta para movilizar sus productos. Deudas con el tema fluvial, deudas todavía a país como el transporte férreo, pero creo que tenemos que seguir todos empujando para que no solamente en este gobierno, sino en el que llegue el próximo año, podamos seguir apostándole a tener mayor diversificación en materia de modos de transporte, Erwin. Perfecto, Miguel. Yo creo que es una visión absolutamente aterrizada de lo que hoy en día tenemos en el país y definitivamente el gran reto está en unirnos y en eso no nos vamos a cansar de decirlos. Tenemos que tener una visión muy solidaria para que efectivamente esto lo podamos sacar adelante. Yo quiero hacerte una pregunta que para un directivo gremial como tú, seguramente va a ser fácil o no sé si difícil responder, pero yo que he visto tu trabajo a lo largo de los años, que doy fe de ese profesionalismo con el que tú abordas las diferentes temáticas que están bajo tu resorte, me causa inquietud el saber cómo articulas a los múltiples actores que están presentes en tu trabajo de, de directivo gremial. De un lado, el sector gobierno, del otro lado, la comunidad empresarial, del otro lado, la idiosincrasia de las diferentes regiones, por supuesto, la participación de la academia. Cuando se tienen a todos estos actores, cada uno con una visión específica hacia lo que es su core, uno se preguntaría cómo se pueden entonces construir esos consensos efectivos para que se pueda avanzar en unas políticas que realmente logren el impulso que se está buscando. Ese es el gran reto, Erwin. Creo que ningún esfuerzo se puede desechar cuando se habla de concertación gremial. Creo que ese es uno de los puntos más importantes para una entidad, para una agremiación como FITAC. Y es que incluso al interior de nuestro gremio, hay también que limar asperezas y construir una visión conjunta de lo que se quiere como gremio. Y eso es un tema supremamente enriquecedor, pero a la vez un reto muy grande, Erwin. Hay quienes, con todo el respeto que me merecen, quieren, digamos, echar a andar al gremio por una senda que yo no comparto mucho, y es la senda de la confrontación, y es la senda del señalamiento, y es la senda de la crítica sin ningún fondo. Y eso, por supuesto, en el pasado y con otras experiencias de otros gremios, pues obviamente no lo podemos compartir nosotros. Yo pienso que este momento del país requiere no solamente humildad, Erwin, sino bajar la guardia, entender al otro, ser un poco más empáticos, porque yo te voy a decir una reflexión que nos hacemos siempre cuando nombran a un ministro o nombran a un director de la DIAN. eh, Nuevamente digo, es muy fácil criticar, pero cuando yo le hago la pregunta a mis afiliados y a los empresarios, bueno,
¿Usted qué haría si le ofrecieran el cargo de? ¿Usted lo aceptaría o no lo aceptaría? La primera respuesta que me dice entonces, ¿cómo se le va a ocurrir? Ni que estuviera loco. Yo no voy a aceptar ese chicharrón. Entonces digo, entonces, pues miremos a ver de qué estamos hablando. Pues es muy fácil, digamos, mirar los errores de los demás, pero cuando uno ya empieza a hacer una labor de análisis, de introspección y de trabajo conjunto, creo que empiezan a salir cosas bien interesantes. Y eso es lo que hemos hecho nosotros como gremio. Con cada nueva administración, con cada nuevo ministro, con cada nuevo directivo de cualquier agencia o institución gubernamental, sea del ámbito nacional, del territorial o del local, generamos un puente, tendemos puentes de entendimiento, Erwin, sin importar el color político, sin importar el espectro político, porque aquí no nos podemos quedar en esas discusiones que a veces no tienen ningún sentido. Tenemos que enfocarnos en lo que realmente necesitan los empresarios, qué es lo que necesita obviamente la comunidad, qué es lo que necesita nuestro entorno para que podamos obviamente seguir funcionando como sociedad, para que también, por supuesto, nuestros hijos, Erwin, tengan mayores posibilidades y cada vez más o cada vez menos, mejor, piensen en irse a otro país porque aquí no encuentran oportunidades, porque aquí no hay empleo, porque aquí definitivamente no tengo un buen salario, porque las condiciones de seguridad, de infraestructura, de movilidad, etcétera, etcétera, hacen que yo me aburra en el país. No, el trabajo que nosotros tenemos como gremios, el trabajo que tenemos toda la sociedad de Erwick es realmente generar esas ideas, generar esas propuestas que permitan que las próximas generaciones le apuesten a Colombia. Oiga, vamos a apostarle a Colombia. ¿Qué tenemos que hacer? No nos vamos a ir. Si vamos a hacer algún estudio a nivel internacional, maravilloso, pero vengamos y apliquemos todo ese conocimiento finalmente en el país que nos vio crecer, que nos vio nacer y que obviamente requiere de mucha ayuda y mucho esfuerzo coordinado entre todos. Realmente, Miguel, quiero rescatar de esa respuesta el escenario confrontacional en el que actualmente estamos sumergidos, en donde efectivamente ese alto en el camino es necesario. Es necesario porque la confrontación no lleva sino a más confrontación y no a soluciones. Hay un pasaje que vale la pena citar en este momento y es, puede que yo no esté de acuerdo con lo que tú pienses, pero daría mi vida por defender el derecho que tú tienes por expresar lo que piensas. Totalmente, No, totalmente. no necesariamente tenemos que estar de acuerdo, es que yo Ujú, creo ujú, que eso sería un mundo imposible de crear, ujú, en ujú. el que todos estuviéramos de acuerdo en algo. Y además, qué Así aburrido es. sería eso, ¿no? Pero más allá de ello es que si yo logro hablar con mi interlocutor en un ambiente de diversidad de opiniones y diversidad de mundo, y nos respetamos cada uno en cuanto a su forma de ver y de percibir la realidad, oye, qué cosa tan magnífica. Total, Es total. realmente tener una sociedad que puede avanzar en un entorno de sostenibilidad. Así que Y me gusta mucho esa respuesta. totalmente, Erwin. Y yo simplemente adiciono algo, en cualquier rol en el que estemos, la clave es encontrar esos puntos comunes en la conversación. No Ujú. irnos por lo que nos diferencia, que obviamente es importante resaltarlo con respeto, pero encontrar esos puntos de diálogo común que nos permitan construir y caminar hacia un mismo sentido. Eso es lo más importante, no solamente el sector empresarial, el sector gubernamental, la academia, los empresarios, las instituciones. Yo pienso que ahí es donde tenemos el gran reto como país de encontrar esos puntos comunes en la conversación y seguir echando para adelante. Vamos a crear un hashtag que se denomine Volvamos a encontrarnos. Me Yo creo encanta, que maravilloso, podría maravilloso. ser un buen aporte. Volvamos a Sí, encontrarnos. sí, sí, ¿Sí? todo lo que estamos viendo hoy día, Erwin, obviamente, seguimos, yo por lo menos sigo con el corazón un poco arrugado
con todo esto que ha pasado en el último mes, pero también con la esperanza de que ese episodio que nos trajo a colación, que vivimos en el país hace 30 años, nos tiene que llevar a una reflexión a nosotros como sociedad, a todas las fuerzas vivas de Colombia, a que realmente es un momento para que volvamos a tender puentes, volvamos a dialogar, volvamos a construir y nos centremos realmente en lo que importa y es en el bienestar y el progreso de Colombia. Maravilloso. Apreciado Miguel, ya que estás aquí en este espacio, que pues es un privilegio y para mí es muy placentero poder interactuar contigo, más allá de lo profesional, por el aprecio personal que desde hace mucho tiempo te tengo, y conociendo esa trayectoria y esa vivencia que has tenido en tu rol como directivo gremial, en el que has liderado procesos de transformación organizacional, en el que has participado en procesos de fortalecimiento institucional, en el que has sido un abanderado en muchas ocasiones en programas de formación sectorial, como bien lo ¿Mm? mencionaste en tu experiencia, ya tratando de hacer esa conexión con lo que pudiéramos nosotros aportar y particularmente tú en este momento, desde tu experiencia, ¿qué elementos consideras que son fundamentales para que se puedan formar líderes que aporten al desarrollo de una agenda logística que es en el sector que pues tú te mueves perfectamente, una agenda logística que sea moderna, pero que además de ello sea inclusiva? ¿Qué opinas de eso? Me parece muy importante tu reflexión, Erwin, porque sin lugar a dudas, cada cierto tiempo, Erwin, creo que tú eres consciente de ello, van saliendo conceptos que se vuelven tendencias. Y esto pasa en el ambiente tributario, en el ambiente aduanero, en el ambiente de negocios, en el ambiente tecnológico, ¿sí? Hoy día son cada vez más comunes las palabras ecosistema, nearshoring, resiliencia, friendshoring y un sinnúmero de términos que nos ha empezado a desviar un poco el foco y realmente la importancia de lo que significa, más allá de términos rimbombantes, y hablábamos con algunos colegas, que detrás de cada término rimbombante que surge de vez en cuando, hay una gran consultora o un gran consultor que cobró un gran cheque por inventarse un término que pone de moda. Esa es la realidad. Pero cuando tú empiezas a hablar con los empresarios necesitan también empezar a hablar en un lenguaje mucho más aterrizado, mucho más del día a día, que les llegue y que les pegue mucho más a ellos y que los haga reflexionar de una forma positiva frente a los nuevos retos a nivel de generación de empresas. Yo pienso que esa es la primera reflexión. Bajemos el lenguaje, no sofistiquemos tanto la conversación, sino, digamos, hagámoslo mucho más aterrizado que seguramente vamos a tener un mejor impacto cuando estemos asesorando o acompañando o llevando a un empresario de la mano para que mejore su rentabilidad o mejore su competitividad aquí o en mercados internacionales. Eso es lo primero. Lo segundo es que este momento, Erwin, es esencial porque tanto tú como yo y nuestros contemporáneos estamos en el momento en que tenemos que ceder y tenemos que montarnos a procesos de transformación digital y a toda esta incursión de los temas de inteligencia artificial, de los que ya también se ha hablado muchísimo en espacios como este, pero que sin lugar a dudas nos dejan un reto muy grande porque ya el valor agregado de un profesional y de las nuevas generaciones que se metan en este negocio de logística y de aduanas no va a ser encontrar la información. La información ya está, la inteligencia artificial ya te puede hacer presentaciones, análisis, lo que quieras.
Pero cuando tú te enfrentas y cuando un nuevo profesional, un nuevo talento en el tema de logística, se enfrenta a hacer un análisis, vemos que se queda sin contexto, Erwin. Y solamente revisa lo que, digamos, un ChatGPT o cualquiera de estas IA le generan, pero cuando vas a mirar de qué forma se puede construir sobre esa información que le ha dado esa inteligencia artificial, ahí es que empezamos a ver grandes dificultades en temas de trabajo de síntesis, de contextualización, digamos, de ese conocimiento holístico que debe tener un profesional hoy día para que no solamente sea profesional en finanzas o profesional en contaduría o profesional en comercio exterior, etcétera, sino que sepa cómo interpretar su entorno y sepa cómo esas grandes discusiones que se dan y esos grandes fenómenos que se dan en otras latitudes impactan sin lugar a duda lo que va a hacer en adelante una empresa de logística y de comercio exterior. Entonces yo pienso que importante aterrizar el lenguaje. Segundo, que cada vez más los nuevos talentos en logística se metan al lodo, como yo lo llamo. No es posible, Erwin, que una persona que hoy día quiera trabajar en temas de logística o quiera graduarse de temas de comercio exterior, de logística, de importaciones, de exportaciones, no conozca por lo menos un puerto en el país, o no conozca una zona franca, o no conozca un aeropuerto, o no conozca un paso de frontera, para que mire directamente la realidad de lo que sucede en los negocios, de lo que se pintan en el tablero o en una presentación en PowerPoint, dista muchísimo de la realidad que tienen que enfrentar los empresarios. Y eso es lo que están pidiendo los empresarios hoy día, Hermes, que haya cada vez más jóvenes y profesionales recién graduados o en sus primeros años de experiencia que conozcan y sepan interpretar estas señales y que puedan, por supuesto, empezar a hacer analítica, que sepan interpretar datos más allá de lo que puede generar una inteligencia artificial. Yo creo que ese mensaje que acabas de enviar es un mensaje que le da foco a muchos de los profesionales, inclusive, y estudiantes que en este momento están transitando por el entorno del comercio exterior. Pero quiero insistir un poco más sobre esta pregunta y ya como para cerrar esta charla tan amena que hemos tenido, y no porque lo quiera, sino porque el tiempo apremia. Eh, Detrás de esta pantalla, cuando esta entrevista salga y sea publicada, muchos estudiantes te van a estar viendo, te van a estar escuchando y van a decir, óigame, yo quiero estar en algún momento de mi vida sentado en la silla donde está ese señor, allá donde está ese señor en la presidencia de FITAC, yo quiero estar allá en esa silla, ¿verdad? Y son unos muchachos que hoy en día están en ese camino de formarse, de estudiar, pero que no tienen todavía la certeza de cómo deben avanzar para poder llegar a ocupar la silla que tiene Miguel Espinosa hoy en día. Entonces, hilvanando con la pregunta y la respuesta que nos diste previamente, a esos estudiantes que te están viendo hoy en día, ¿qué mensaje le podrías compartir para que puedan no solamente sentarse en tu silla, sino para que aporten al crecimiento del país desde su profesión? Qué bueno que lo planteas de esa forma, Erwin, porque eh, tenemos que empezar a hacer el tránsito, a no hablar de profesiones específicas, sino de contextos mucho más generales en donde un profesional, sea cual sea la carrera de la que se gradúe, tenga unos elementos, como lo veíamos esta mañana en una sesión maravillosa que tuvimos con una universidad aquí en Bogotá, que haya unos elementos que no sean negociables bajo ninguna circunstancia. La capacidad de sorprenderse, Erwin, Mm. cada vez más escasa por estos días porque tenemos toda la información a la mano y sorprenderse cada vez va a ser más difícil. Entonces,
si no perdemos esa capacidad de investigar, de explorar, de hacer preguntas incómodas, Erwin, de Oye, cuestionar, de levantar la mano, de no quedarnos callados, yo pienso que ese es la mejor enseñanza y el mejor aprendizaje que puede dejar un centro universitario, técnico, tecnológico, etcétera. Que no cohíban a sus estudiantes y que los estudiantes no se cohíban de preguntar las veces que sea necesario para lograr entender los fenómenos que impactan al mundo y a la sociedad. Segundo, eh, que no permitamos que la ética se vuelva una moneda de cambio y desafortunadamente lo que estamos viendo en muchos escenarios, Erwin, que los valores, la ética, la transparencia, la probidad, ya digamos, se van un poco a cumplir sueños en el corto y mediano plazo. Los atajos no existen, Erwin. Los atajos son una ficción, ¿sí? Cuando uno quiere crecer y desarrollarse, cual sea, cualquiera que sea la actividad en la que uno se desempeñe, no tratemos de no tomar los atajos. ¿Sí? Tratemos de hacer las cosas bien. Tratemos de ser impecables en nuestra forma de expresarnos, en nuestra forma de escribir. ¿Cómo se ha perdido eso, Erwin? Se ha perdido muchísimo. Yo sé que tú también lo experimentas en esa gran trayectoria que tienes, no solamente como consultor, sino como catedrático y como en la parte de profesor. Es un tema que se ha perdido muchísimo. No dejemos perder esto. Un esfero, escribamos, redactemos, echemos a andar ideas en un papel, como era como antes se hacían y salían las grandes iniciativas y los grandes negocios. Pienso que eso es muy importante. La parte ética es fundamental. Y ya centrados un poco en los temas de logística, Erwin, pienso que es muy importante recordarle a nuestra audiencia que sin logística no hubiéramos sobrevivido a la pandemia. Sin logística, y hoy que es una palabra que ya cada vez más personas entienden, que es un contenedor, por qué se demoran los productos en llegar. Yo pienso que no hay un mejor momento para trabajar en temas de comercio, de aduanas y de logística que este. Erwin. Ya eh, resignificamos el valor de la logística, le dimos el pedestal que se merece la logística y el comercio exterior en el mundo, ¿sí? Y tenemos es que empezarnos a preparar, leer muchísimo, viajar, conocer. Alguien me decía, Miguel, la geografía, viendo ese mapa que tienes detrás tuyo, Miguel, la geografía por los pies, vaya, conozca, visite, muévase, pregunte, analice, cuestione en el lugar en donde suceden las cosas. Hoy día, Erwin, tenemos grandes retos en materia logística en Buenaventura, con temas de devoluciones de contenedores en los patios, etcétera, etcétera. Pero esos problemas no los vamos a solucionar nosotros estando sentados aquí en nuestra oficina en Bogotá. Esos temas se tienen que solucionar en campo. Así que la invitación es a que no nos quedemos con la información que vemos en redes o que vemos a través de una pantalla, no. Vamos y cerciorémonos y conozcamos esa realidad, ese país logístico tan maravilloso, tan diverso como lo es Colombia, para que realmente empecemos a generar mejores criterios y podamos tener y tomar mejores decisiones a futuro. pues yo creo que no hay mejor manera, no existe mejor manera de poder cerrar esta entrevista que con esas reflexiones y esos mensajes que le has compartido a las generaciones actuales y futuras. Miguel, quiero, antes de despedirme, decirte que ser un directivo gremial es una labor meritoria, porque definitivamente hay momentos en que se tiene que asumir posturas en las que no son posturas que transmiten esa alegría en el entorno, sino todo lo contrario, pueden existir es más bien un poco de contravenciones, Tensiones. Ujú. de tensiones, y poder tener precisamente ese carácter
pero también esa capacidad para poder articular esas diferentes posiciones es una labor que no cualquier persona la puede hacer. Así que mis felicitaciones por la labor que vienes desarrollando desde hace muchos años y que estoy convencido ha sido clave para que el país hoy en día esté en el punto de avance en el que estamos y que con tu compromiso y dedicación seguramente va a seguir avanzando a pasos certeros. Así que te felicito por eso y gracias una vez más por aceptar estar en encuentros y darnos tus opiniones y tus reflexiones bien importantes para toda nuestra audiencia. Erwin, a ti muchísimas gracias por la invitación, a toda tu audiencia un saludo muy especial. Sigamos trabajando por este país. Estoy completamente seguro que vale la pena el esfuerzo y bueno, aquí estaremos desde FITAC en esa senda de apoyo y de consolidación de esta Colombia que tanto nos duele y que tanto queremos todos. Mil gracias y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Bueno, un abrazo.